vamos a empezar, para que no perdáis el turno, además de la cena. Bien, finalizamos el día de hoy con la charla de Félix Ovejero, al que ya conocéis todos, por lo tanto presento muy brevemente. Creo que es uno de los grandes politólogos y estudiosos de la filosofía de la política y de la política de este país. Hemos leído sus artículos en varias publicaciones, sobre todo en El País al principio y ahora en el Mundo, además de otras publicaciones especializadas. Y entre sus últimos libros cabe destacar los 3 últimos publicados en Página Indómita de Barcelona: el último, Secesionismo y Democracia, que estaba agotado y me dice ahora que ya está saliendo la segunda edición. La deriva reaccionaria de la izquierda, que es un libro que ha tenido amplia acogida en nuestro país y no solo en él. Anteriormente, Sobrevivir al naufragio, el destino de la política, y en otras editoriales tiene desde una incursión en la estética, El compromiso del creador, hasta algunos libros sobre Cataluña, contra Cromañón, y otro libro que a mí me gusta mucho el título, La trama inútil, ¿no? Nacionalismo, izquierda, inútil sobre todo para la izquierda. Bueno, esos son algunos de los libros aconsejables, todos ellos, para una lectura veraniega, y nada más que dejarles con Félix Ovejero para terminar el día. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al Centro Internacional Antonio Machado, al Centro del Memorial de las Víctimas Antiterroristas, a José Ángel, a Gaizka, porque son quienes han mediado directamente para que yo tenga la fortuna de estar hoy en su compañía. Me pidieron que hilvanara algunas reflexiones sobre el compromiso intelectual en la era digital. Lo de la era digital va a ser más una improvisación, porque mis conocimientos ahí son más provisionales, va a ser un terreno conjetural. Seguramente me ha caído por el infortunio que comparto con Trump, de que me cerraron la cuenta de Facebook, y esto generó cierto impacto porque un buen amigo común además, Félix de Azúa, ofició de propagandista de mi causa y fui reparado. Pero bueno, alguna cosa podremos decir en eso. Algo más tengo que decir, creo que con algún criterio, porque uno de los libros que ha mencionado José Ángel pues tienen que ver con eso, con el papel del compromiso intelectual. Mi intención es arrancar con referencias a debates recientes, al escenario político más inmediato en España, que por supuesto y como terriblemente está vinculado a los sucedidos en Cataluña en los últimos tiempos. Luego tratar de precisar de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de intelectuales, la singularidad de esa categoría. Por supuesto no voy a hacer un recorrido sobre esto, pero qué peculiaridades tienen. Llamar la atención sobre el hecho de que precisamente se pondera más la opinión de aquellos que son más frívolos, por circunstancias que trataré al menos de desgranar, de ver por qué precisamente el énfasis recae en eso. Señalar algunas características de los debates de los cuales han sido protagonistas en los últimos tiempos, y eso tiene que ver con esa idea que he desarrollado un poco de la izquierda reaccionaria y que tan presente está en la contaminación de nuestro debate político, hasta el punto de proceder de la peor manera, que es acallándolo. Sencillamente hoy hay un miedo a opinar contracorriente, ¿no? Y ver, y eso es la parte que digo que es más provisional, de qué manera las redes sociales, yo creo que en algún sentido han amplificado nuestros peores defectos, ¿no? La cobardía, la falta de coraje, la necesidad de búsqueda precipitada de aplausos y tal vez el encanallamiento, ¿no? Que no es por lo demás, a pesar de lo que se dice, un fenómeno genuinamente español, está pasando en todas partes. Y curiosamente, esto es una digresión, no es un encañonamiento que tenga que ver con sustancias, sino porque si miras las ideas en el fondo no son muy diferentes. Hay, a mi parecer,
históricamente una victoria del proyecto de la izquierda, históricamente, y precisamente por eso, porque cuando la izquierda ha vencido le pasa aquello cuando el burro se aburre o cuando mata moscas con el rabo, ¿no? Pues ahora hay una especie de buscar diferencias donde no acaban existiendo y se producen por caminos un tanto extravagantes la defensa de ideas reaccionarias o directamente conservadoras por parte de la izquierda, ¿no? Pero bueno, antes de merodear esos terrenos vamos a empezar, ¿no? Y seguramente hemos vivido en meses recientes 3 debates que a mí me gustaría, o 2, y un tercero que anticipo que va a suscitarse, que nos permiten calibrar el papel de los intelectuales, y en particular de los intelectuales vinculados al gobierno, no, porque de eso voy a hablar en particular a propósito de este debate, del papel un tanto patético, ¿no? Vimos, recuerden que la defensa de los indultos, ¿no? De pronto aparece el presidente de gobierno defendiendo los indultos, que equivalía a desautorizar la justicia, ¿no? Y a aceptar el relato de quienes habían planteado un reto al Estado democrático y a nuestra convivencia, que habían pretendido convertir en extranjeros a sus conciudadanos, un caso superlativo de xenofobia, ¿no? Porque no es que ya no quieran aceptar como ciudadanos a los que son extranjeros, sino a los que ya son conciudadanos querían convertirlos en extranjeros. Eso fue el alma intelectual última del proyecto secesionista y la tesis de quienes se defendían ante el juez Marchena, lo esencial es que aquel tribunal no tenía legitimidad para juzgarlo, que el juicio era una farsa, que por tanto era injusto por el principio y que su causa era absolutamente defendible. De un modo implícito, cuando el presidente de gobierno habla de venganza, está admitiendo ese relato. Ahora no me interesa desentrañar algo que no creo que tenga que resulte muy llamativo. Lo que sí me llama la atención, bueno, ese es el primero. El segundo es lo sucedido a propósito del Tribunal de Cuentas. Es decir, cuando el Tribunal de Cuentas le dice que se han defraudado fondos públicos a destinos distintos de los que, por parte de las instituciones catalanas, y en particular, y llamaré la atención sobre esto, se señala a Mas Colell, que era el conseller de Economía durante un periodo con el gobierno de Mas, y un economista de primera línea, por lo menos en el ámbito de la microeconomía, en el ámbito internacional, y pues se dice, bueno, se han destinado fondos que estaban orientados o que tenían otro sentido a sostener el proyecto independentista en el ámbito internacional, y esos fondos además tenían otra dirección y por tanto es responsable con su propio patrimonio. En todo caso, eso era susceptible de pasar a tribunales superiores, pero inmediatamente, bueno, ese es el segundo hito. Y tercero, y ya sabe Dios lo que nos va a deparar, pero el tercero hasta la mañana de hoy, no sé qué nos puede esperar, pues es cuando de pronto la Generalitat está dispuesta, bueno, con el dinero público, a proporcionar una fianza para asegurar una fianza a los delincuentes, sencillamente. Es decir, el dinero público no solo que además era del fondo que el Estado pasa de estas comunidades autónomas, es decir, el dinero de todos los españoles, se destina a asegurar las fianzas de los delincuentes, ¿no? Pues bien, esos 3 debates, al cual a mi parecer más escandalosos, pero no me voy a entretener en discutirlo, hemos visto como de pronto intelectuales, académicos bien dispuestos, incluidos economistas, algunos de ellos amigos míos, empiezan a afirmarlo, a apoyar esas tesis, ¿no? Y uno se plantea muchas cosas, por supuesto, pero una que se plantea inmediatamente es la consistencia intelectual de personas que sostuvieron al presidente de gobierno, sostuvieron al PSOE, cuando defendía exactamente lo contrario de lo que ha realizado después, e inmediatamente después, cuando pasa a defender las tesis que acabo de resumir, en pocos días empiezan a lanzar artículos en defensa de las nuevas ideas. Y dices, bueno, o entonces deberías haber criticado al PSOE y no deberías haberlo aplaudido, o ahora, si lo estás aplaudiendo, entonces deberías por lo menos hacer una elemental rectificación. En realidad lo que sucede es que se convierten en personas absolutamente disciplinadas al servicio de un proyecto político. Y si se dice A, pues hoy será A, y si se dice B,
mañana será B, aunque B sea estrictamente, lógicamente incompatible con A. Es decir, los intelectuales actúan, para decirlo en el viejo léxico leninista, como correa de transmisión de los políticos. Dicho así de un modo abrupto, Lastra es la gran teórica de académicos de primera línea, y se ponen a sus órdenes porque los ilumina intelectualmente. No es una broma, ¿no? Porque uno más bien pensaría que el orden debido es al revés. Uno le da 3 vueltas a las ideas, con la cadencia que puede tener responsablemente pues quien se dedica a investigar, todos juicios provisionales, y si acaso pues los políticos se acercan no con la intención de que le iluminen acerca de sus fines, porque los fines son proyectos normativos, son ideas ético-morales, pero sí acerca de cómo materializarlas institucionalmente, pero no que suceda exactamente al contrario, que disciplinadamente a las órdenes. Y ya no hablamos no estoy hablando de académicos, no estoy hablando de columnistas, ¿no? Estoy hablando de personas que tienen intervenciones públicas ocasionales y que luego escriben con otra cadencia y otra distancia y que prácticamente pasan de sostener tesis estrictamente contradictorias en el plazo de pocos meses, simplemente cuando en un momento era para apoyar un partido y de nuevo es para apoyar otro partido político. Eso sin duda nos plantea algunas dudas acerca de la calidad, digamos, bueno, de la calidad de esos intelectuales. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de intelectuales, ¿no? Que es una consideración relativamente vaga, ¿no? Estamos hartos de ver manifiestos donde abajo firmantes aparece pues y yo desde luego soy partidario o de ampliar muchísimo el concepto, porque finalmente todos somos individuos con cierta capacidad de pensar y ejercer, y también en la actividad práctica manual hay un ejercicio de la intelección, o sea que no hay. Pero bueno, aceptamos la consideración sociológica convencional, según el cual hay unos que se llaman los intelectuales. En general, no creo que sea una definición, una caracterización que traicione mucho un uso común de la categoría, de la idea intelectual, aquel tipo de personas que, teniendo una reputación, porque sus resultados son buenos en determinado ámbito, tercia y opina sobre otra serie de ámbitos, es decir, si es bueno, pues en A, en física, en literatura, en determinadas cosas, en poesía, en pintura, en sociología, en ciencias sociales, en economía, y además se le otorga una capacidad para extender esa opinión sobre asuntos que estrictamente no son de su negociado. Con esa definición yo creo que se abarca bastante más de la que convencionalmente tenemos, porque a veces se dice, bueno, es que estos son finalmente los charlatanes humanistas, ¿no? Son cosas pues de los literatos, letraheridos, pero que no se referiría pues a un matemático o a un físico. Seguramente también sucede algo así en el ámbito de la física, ¿no? Estamos entre las ciencias, lo que convencionalmente se llama las ciencias naturales, por una razón relativamente sencilla, y es que hoy el grado de especialización de la investigación científica en cualquier campo es tal que cuando un tipo que es experto, qué sé yo, en física de altas energías, tercia, no digo ya en biología o en cambio climático, sino sobre otro ámbito de la física, ¿no? Sobre mecánica relativista, pues ya se está saliendo fuera de su ámbito, es decir, ahí en su juicio estrictamente no es competente, ¿no? Sencillamente sucede que opina, pero opina, no diré más, bastante menos abulto de lo que podamos opinar otros, pero no es estrictamente su campo. En ese sentido, de algún modo, eso se da en todos los gremios, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que con una visión un poco generosa de lo que sucede en esos casos, podríamos decir, bueno, quizá lo que sucede es que en el fondo, en el académico, el investigador, a través de su propia práctica, va sedimentando una serie de reglas metodológicas de ejercicio de la racionalidad, y si bien sus conocimientos no son susceptibles de ser trasladados a otros ámbitos, porque sencillamente sobre los demás, como nos sucede a casi todos, nos limitamos a leer los abstracts de los artículos, los resúmenes, y a considerar que esa opinión habrá sido revisada por sus pares y por tanto será atendible, ¿no? Pero sí que hay una especie de pulcritud metodológica, ¿no? Es capaz de detectar una falacia, de ver si ese argumento mal que bien está respaldado empíricamente. Entonces, una serie de talentos, digámoslo así, de competencias intelectuales, en el sentido ahora más estricto de la palabra, que le permitirían trasladar su juicio a un lado u otro. De todos modos, eso que puede suceder seguramente en las disciplinas más consolidadas académicamente,
Cuando digo estas cosas es porque, esto es otra consideración que no nos interesa a nosotros, pero yo no creo que exista una distinción esencial entre ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces soy muy cauteloso a la hora de repetir esa definición. Sí creo que hay charlatanes en muchas disciplinas, incluidos en el Ministerio de Universidades, ¿no? A pesar de un currículum de sociólogo, que es como un currículum de astrólogo, a mi parecer, pues muy reputado, ¿no? Y ciencias con disciplinas más o menos consolidadas que atraviesan a los distintos ámbitos del conocimiento. Bien, dicho esto, sí que es verdad que cuando hablamos de intelectuales, pocas veces en rigor nos referimos o nos señalamos pues, a un físico de altas energías o a un académico, ¿no? Aquí hay una vieja distinción de un artículo que he convertido más tarde en libro de Snow, las dos culturas, que si no recuerdo mal, hace ya muchos años que lo leí, pero arrancaba con un ejemplo parecido a esto. Dice, imagínese usted que está en una fiesta con unos amigos y viene un tipo que le dice a usted, que le pregunta quién es Shakespeare. Usted diría que este señor es un ignorante y le resultaría ofensivo. Decir, bueno, pero este señor, ¿cómo sobrevive? ¿Y quién se atreve a calificarlo a este señor como culto académico? Dice, pero en cambio, si ese señor le dijera que es incapaz de conocer la segunda ley de Newton o qué sé yo, las leyes de Mendel, para tirar a lo clásico, ¿no? Pues le parecería relativamente aceptable y eso no empañaría su reputación intelectual. De algún modo, no se sabe por qué, o si se sabe por qué, seguramente porque son ellos mismos o somos nosotros mismos los propios propagandistas, se asocia singularmente el papel del intelectual o de cultura en general precisamente a la cultura humanística, ¿no? Cuando tradicionalmente considerada humanística, cuando, en rigor, si hemos de atender a quien ha construido nuestra civilización, tiene mucho más que ver con las leyes de Newton que con Shakespeare, ¿no? Nosotros podríamos seguir amando, emocionándonos, llorando, desatando la ira sin haber leído a Shakespeare, pero no habríamos llegado a la luna, no habríamos construido un puente y seríamos incapaces de tener este chisme ni haber resuelto el problema o estar en camino de resolver el problema del virus sin el conocimiento de eso que singularmente parece que lo descalifiquemos como genuina cultura. Es decir, se produce la cierta paradoja de que precisamente aquellos que tienen más rigor, que tienen unos procedimientos pautados de calibración de sus propios argumentos, ahora me detendré un instante para señalar las singularidades de ese gremio, son aquellos que son menos calificados como intelectuales, mientras que se atreven los más genuinos, los que más socialmente consideramos intelectuales y que pontifican acerca de lo humano y divino, son esos, bueno, los humanistas, los poetas, los literatos, que podríamos considerar, y en algún sentido desde el punto de vista de la calidad de sus productos, no lo sé, pero están más cerca de los charlatanes de feria que sin duda de lo que estarían los otros, ¿no? ¿Por qué se produce esa simetría? No es porque unos estén amasados con un barro mejor, tengan una superioridad moral, una excelencia. No es que el físico sea un santo y bueno, mientras que los que se entregan a ese otro tipo de disciplinas son retrasados o deshonestos moralmente, que tiene que ver con la naturaleza del oficio, ¿no? En el libro El compromiso del creador, yo hilvano alguna conjetura acerca de cuál es la singularidad. Voy a resumir la idea, y creo que no es difícil de decir. Lo que sucede en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias consolidadas, no quiero repetir esa formulación, es que tienen unos procedimientos muy claros e inequívocos y compartidos de distinguir el trigo de la paja, ¿no? Es decir, es como en 100 metros lisos. Nosotros queremos saber quién es el más rápido, ponemos a dos tipos aquí, los dos se ponen a correr y el que llega al primero es el más rápido. Ahí no hay nadie que discuta que eso es tongo, que eso es cuento, eso no es susceptible de ser interpretado. En cambio, en el terreno de la literatura o de otro tipo de disciplinas, ¿quién puede decir pues, que un poema austero, como puede ser un poema de Brecht, que estoy sentado al borde de la carretera, no importa el lugar a donde vengo, no me importa el lugar a donde voy, porque miro el cambio de rueda con impaciencia, en algún sentido es mejor que uno de Lorca o de Lezama Lima, que son más pirotécnicos, más... Pues bueno, tienen sus propias reglas propias, y eso hace que no haya un sistema de reconocimiento público y de calibración del producto. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Una de ellas, que sobre la ley de ella volveré, es la enorme fragilidad psicológica, moral,
la fácil venalidad que se puede producir en el ámbito de esas disciplinas humanísticas, porque no saben quién es el mejor entre sus pares. Mientras que en el otro ámbito yo sé quién es el mejor porque es el que ha producido ese resultado y teníamos un reto experimental, alguien ha sido capaz de resolver la partícula de Higgins o el experimento o cierto teorema que llevábamos 100 años emplazados por los matemáticos para resolverlo y alguien ha sido capaz de hacerlo. Las vacunas, que estéticamente no es ciencia, es tecnociencia, pero bueno, alguien ha llegado a ese reto, lo ha resuelto y en ese sentido ese proyecto se ha mostrado más competente. Eso allana el camino de la valoración y está proporciona menos territorio a unos lugares singulares de fragilidades, de cosas sobre las cuales volveré después, ¿no? Pues bien, quienes han protagonizado o quienes han impuesto en los tiempos recientes el giro de eso que yo llamo izquierda racional, el tono intelectual de nuestros tiempos, si me quiero poner orteguiano y solemne, tienen que ver sobre todo con ese tipo de disciplinas. Es lo que en algún sitio llamado la deriva reaccionaria de la izquierda. En el fondo, lo que yo llamo la deriva reaccionaria de la izquierda es coger la Internacional o el Manifiesto Comunista, ¿no? Desgranar algunos versos o desgranar una serie de principios y ver cómo exactamente cada uno de los principios que forman parte de la trama argumental que daba sentido a aquellos textos, una defensa de la ciencia, un compromiso con la ciencia y el conocimiento, un apoyo al proceso de globalización como un proceso de emancipación, de destrucción de culturas tradicionales, de barrer las viejas naciones y la tiranía del origen, para decirlo una expresión repetida de Steiner y de mi amigo y admirado Fernando Savater, ¿no? Esa volcarse hacia la identidad es como un punto fundamental, ese desprecio, ese respeto, esa crítica a la religión que podemos encontrar, la razón en marcha, recordarán los más viejos y espero que alguno de los jóvenes el verso de la Internacional, esa crítica a la religión, podemos decir el opio del pueblo, lo que sea, pero como un modo no racional de fundamentar la vida compartida. Eso creo que es una descripción que podemos compartir distintas personas y de pronto vemos que ahora por parte de la izquierda, pues a la mínima crítica que tú puedes hacer, sobre todo a tradiciones religiosas que tienen una voluntad, digamos, bueno, que te chantajean, no te chantajean con el otro mundo, sino que además están dispuestos a acelerar en ocasiones el trámite de llegar al otro mundo, ¿no? Dicen, no, islamofobia. Dices, bueno, ¿y qué? No por supuesto que es posible criticar órdenes, principios que aspiran a ordenar no racionalmente la vida compartida. Digo que esos principios que están ahora mismo defendidos por la izquierda, que mira una muestra de desconfianza hacia la propia objetividad, si uno trata de buscarle un hilo común, y en estas cosas siempre fuerza uno el hilván común, pero creo que sí se puede reconocer que en todos esos 3 o 4 principios que yo he mencionado, en esas 3 correcciones de esa izquierda reaccionaria, es decir, que se muestra complaciente con el pensamiento religioso, que apela a la identidad, a la herencia, a las tradiciones culturales, como si fueran como una defensa esencial y sustantiva, ¿no? Una crítica a un proceso de extensión del conocimiento y de la ciencia, sobre la cual habría mucho que decir, pero es que es una crítica a la idea misma del proyecto racional, un desprecio del proceso de la idea de progreso, que es lo que hay detrás de la crítica a la idea de globalización, es decir, el negar los componentes, no es que uno no pueda reconocer los desastres parciales que pueden estar asociados a esto, pero eso no ignora que ha contribuido a un progreso, que la historia de la humanidad en lo que atañe a niveles de bienestar, a grados de bienestar y de sanidad, de educación infantil, incluso de belicosidad, pues está mejor nuestro mundo que el de hace 200 años. Incluso el paisaje moral y normativo. Hace 100 años o 150 años en las plazas públicas decapitaba a la gente y llevaban a los niños a que lo miraran, ¿no? Eso formaba parte, la tortura formaba, el racismo o el sexismo formaban parte del mundo de nuestro paisaje natural, y hoy pues hemos avanzado en derechos de las minorías sexuales, hemos, por supuesto, los de la mujer, que nos condenamos al racismo, es decir, siempre cuando ahora de pronto se dice es que hay LGTB-fobia, dices, bueno, sí, oiga,
que el paisaje moral compartido, ese que nos permite estar señalando a cualquiera que cometa esos actos de violencia, es precisamente porque todos tenemos esos principios compartidos. Aquí no hay nadie que esté diciendo que hay que hacer eso. En todo caso, el que lo hace se está disculpando y diciendo que esto está haciendo por otro. Por tanto, los principios morales, esos, forman parte de conquistas civilizatorias, y estamos hablando de los derechos de los animales, y no descarten que hablemos pronto de los derechos de este chisme. Y no son desatinos, que a esto le damos vueltas y vamos a encontrar, no de este en particular, ¿no? Que nadie me lo toque, sino de los robots en general. Eso se va a plantear en un debate razonable en pocos años. Y no es tan fácil, suena marciano, pero también nos suena para hace 20 años ver a dos varones adultos besándose por la calle, la gente se echaba las manos a la cabeza. Entonces no nos dejemos llevar tan inmediatamente por cosas que intuitivamente nos parecen. Pero bueno, digo que ese progreso está ahí y hay quien de pronto se niega. Pues bien, yo creo que todo eso se puede reconocer en una especie de crítica de la objetividad. Y eso me lleva a un desplazamiento que se ha producido en el debate. El desprecio ya no a ciertas tesis, sino al modo de defender las tesis. Me explico con un ejemplo. Quizá algunos de ustedes se acuerden de lo que sucedió hace unos años con lo que se llamó el caso Sokal. El caso Sokal era un físico, no de primera línea, un científico competente, que hizo un artículo lleno de disparates, de majaderías, eso sí, sazonado con mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, en fin, chorradas una detrás de otra, a conciencia. Y lo envió a una revista posmoderna, ¿no? Entonces la revista posmoderna, que supuestamente, como sucede con las revistas académicas, los artículos son objeto de revisión y se considera que aquello vale la pena, lo publican, y si no, no. Entonces, una vez lo publicó, les dijo: señores, ustedes carecen de criterios de valoración de lo que es los argumentos, de racionalidad, de competencia científica, de lo que sea. Y porque yo he hecho, este artículo que os he enviado es una basura. Y el único objeto era una especie de modesto experimento para mostrar que ustedes son unos charlatanes que están, en cambio, pues, situados y ubicados en la academia, ¿no? Eso, algunos de ustedes se acordarán de esa circunstancia. Pero lo llamativo de este asunto es que, bueno, en aquel momento pues esta gente se sintió un poco avergonzada, ruborizada, decir, nos han pillado con el chiringuito, con el carrito del helado, para decirlo castizamente, ¿no? Con el chiringuito en el que nos había permitido sobrevivir. Bueno, el debate más o menos suscitó. Bueno, pues hace cosa de 3 o 4 años se intentó, bueno, otra serie de investigadores, o algún investigador, otros periodistas científicos o de divulgación de alta divulgación, hicieron 3 artículos con el mismo guión, ¿no? La perspectiva de género entre los perros que van a comer a las plazas públicas, ¿no? En fin, este era el título. Esto ya desde el título era una invitación a pensar que aquello iba por su cuenta, ¿no? Pues bien, ahora los vuelven a publicar, ¿no? Bueno, segundo caso Sokal, segunda parte. Pero ¿qué pasa ahora? Que de pronto aquellos que les han mostrado las vergüenzas se escandalizan, se echan las manos a la cabeza, dicen que los han ofendido, que están traumatizados psicológicamente, ¿no? Y que sus sentimientos, en fin, ya conocen la retahíla, sentimientos, emociones, provocación, denuncia porque los han desestabilizado y que se callen. Hemos pasado 2 planos de discutir las tesis, que mal que bien era lo que sucedía antes, pues esas tesis que yo mencionaba de la globalización, de tal y cual, que bueno, uno puede defender una posición u otra, pero al menos estamos en el terreno de algo susceptible de ser resuelto, a un plano que, palabras así más estupendas, si quieren metodológico, epistémico, o de los procedimientos. Y es que ya no se puede ni siquiera discutir. Es decir, tú te has de callar, y te has de callar porque me has ofendido, ¿no? Y eso que me has ofendido, y cuando tú pides explicaciones, aquí se produce una estrategia que no es exagerado calificar de religiosa, ¿no? Lo voy a ilustrar con el caso de la perspectiva de género, o podría hacerlo con el caso del nacionalismo o en el caso de la religión. Voy a hacerlo con el caso de la religión, que es el que más creo que, bueno, tiene el sabor de las tradiciones, ¿no?
Yo creo que una religión, esto es una tesis más fuerte, de otro orden, pero vamos, creo que creo que ilustra lo que quiero comentar. Una religión tiene serios problemas de convivencia para una sociedad democrática. Por lo siguiente, la religión participa, una religión en un sentido amplio, porque prácticamente el budismo es un tipo de religión muy singular, se llama religión a muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque una religión es una concepción del bien, supone no la idea acerca de cómo debo vivir yo, sino cómo deben vivir todos. A un religioso, un católico, por ejemplo, le puede parecer mal no su aborto, sino todos los abortos, y yo lo entiendo. Es decir, no es como que decir, bueno, como a ti te parece mal el asesinato, pues no asesines, ¿no? Es decir, no es que a mí me parece mal cualquier asesinato, ¿no? Entonces, una religión asume una serie de concepciones acerca de cómo tenemos que vivir todos, de qué está bien, qué está mal, no sé. Cosa que en ese sentido no hay nada que reprochar hasta aquí. Segunda cuestión es que eso, por tanto, es una proyección política, una aspiración a ordenar el mundo según ciertos principios, ¿no? En ese sentido política, porque no solamente aspira a regular tu propia vida, no son como los muchachos estos, es un ejemplo que repito siempre, pero creo que es iluminador, del Big Bang Theory, ¿no? Que cuando se reúnen estos para hacer sus fiestas del Star Trek, pues se visten su pijamita y tal y cual, y entonces ellos tienen sus singulares rituales de pues, ir a su rollo, pero no aspiran a que todo el mundo hable en Klingon o vaya con el pijamita del Star Trek. ¿Saben de qué hablo, no? Porque quizás por promedio de edad no sé si todo el mundo sigue ese tipo de series tan extravagantes, pero sí, los tipos estos pues tienen su singular costumbre, pero no pretenden regular la vida compartida. Una religión aspira a regular la vida compartida y se puede entender, tiene una concepción del bien. Segundo punto, esa idea de la concepción del bien tiene una estrategia de fundamentación singular, porque por eso es una religión. Dice que eso es así porque de alguna manera está legitimado o sancionado en un libro sagrado. Y ahí ya la cosa se complica, porque en una sociedad democrática uno puede defender cualquier cosa, pero si lo hace razonablemente bien, aspira a apelar a principios que los demás pueden entender o atender, ¿no? O sea, uno puede estar en contra, y hay razones para ello, en contra del aborto, pero puede, por ejemplo, apelar a la dignidad, a que es un ser humano en principio, o apelar a las paradojas, decir, bueno, pues si no a los 3 meses, ¿por qué no? Hay gente que sostiene que está justificado matar a un niño hasta los 2 o 3 años, ¿no? Por reducción al absurdo, en fin, esa discusión apela a argumentos públicos, laicos, atendibles para todos, pero no os olvidemos que la apelación religiosa es decir, no, es que esto es así porque de alguna manera está sostenido en principios sagrados, en un texto sagrado que es el que, mal que bien, sostiene el dogma, ¿no? El dogma en el sentido estricto, porque si no, no sería una religión. Y tercera pieza de la religión, que es la que tal, es que cuando critican, dicen, no, es que estos son sentimientos y mis sentimientos me ofenden y por tanto es un territorio blindado que hay que proteger frente a la ofensa a los sentimientos religiosos. Dice, o sea, que usted tiene ideas acerca de cómo tenemos que vivir todos. Me está diciendo, por tanto, es un proyecto político. Es un proyecto político que no me da razones públicas que yo pueda criticar. Y cuando yo me pueda meter con usted, me dice, que casa, que eso está blindado. Pues bien, esto, el catolicismo, mal que bien, debilitándose como religión, apelando a que, bueno, que es un modo de vida privado, pero bueno, no sigamos este camino, mal que bien, no lo ha resuelto, pero ha debilitado las aristas de ese triángulo. Pero bueno, eso es precisamente lo que sucede, si ustedes se dan cuenta, con el nacionalismo y con argumentos con la perspectiva de género. Dice, yo tengo unas ideas acerca de cómo tienen que vivir todos ustedes, pero tú, porque eres varón, no lo comprendes, porque lo singulariza la perspectiva de género. No es señalar que hay ciertos problemas que los varones hemos ignorado, cosa que cualquiera podría reconocer, precisamente porque buena parte de la agenda no es que la hayamos decidido, han formado los individuos ilustrados y tradicionalmente los ilustrados con más capacidad de compra, había una alta correlación con los varones. No, es que simplemente tú eres incapaz de entenderlo. Y por tanto, te están diciendo cómo tienes que ordenar la vida y cuando tú te metes, dices, no, cuidado que me estás ofendiendo y esto hay que blindarlo. En el nacionalismo, si ustedes se apuran, verán los mismos argumentos. Dice, no, es que es un sentimiento. Dice, un sentimiento. Dice, entonces, no se puede juzgar porque es un sentimiento. Dice, hombre, la maté porque era mía, era un sentimiento, pero yo creo que es susceptible de ser juzgado, ¿no? Ese argumento. Por tanto, y sin embargo, aspiran a ordenar la vida compartida y además, cuando te dice el nacionalista, dice, ya, usted, a mí, yo no le tengo que dar razones a usted porque usted no es mi conciudadano.
Eso se ha dicho en el Parlamento español. A mí España me trae sin cuidado. Es decir, los argumentos, a mí no me interesa. Y bueno, y usted viene a un Parlamento, claro, eso no se puede argumentar con quien por definición te está excluyendo de la comunidad de ciudadanos. Digo que ese triángulo de irracionalidad se puede encontrar en distintas herencias. Pero que nos hemos desplazado hacia ese segundo terreno, ¿no? Y ahí creo que ese es el terreno en donde ahora está el debate, en donde creo que los intelectuales empiezan a hacer un acto de presencia fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese marco mental, con ese tipo de personajes? Darse cuenta de lo que estábamos diciendo, ¿no? Esos quienes están terciando, este debate está encabezado fundamentalmente por humanistas. De hecho, se están acallando las revistas, las investigaciones incluso académicas normales. Ahora empiezan a aparecer, hay 2 o 3 revistas, el otro día ya mencionaba el caso de un periódico, pero revistas en donde los investigadores no se atreven a publicar y entonces publican anónimamente, ¿no? Ante el temor a que, pues imaginémonos que se demostrara que un segmento de la población con ciertas características biológicas es menos inteligente que el resto de la población, ¿no? Dirían, pues, que una minoría, imaginémonos que saliera un resultado empírico que mostrara, pues qué sé yo, que los negros, los blancos, los judíos, quien sea, bueno, judíos no es una categoría, es una clase natural, ¿no? Tampoco los negros y los blancos, pero con cierta característica biológica, pues son menos inteligentes en determinada competencia respecto a ciertas cosas. Alguien podría publicar eso, que finalmente es verdadero o es falso. De hecho, es estrictamente verdad que hay un segmento de individuos que participan de ciertas características biológicas compartidas y que son menos inteligentes que los demás. Se llaman los niños. No, es que a veces... No, es decir, los niños son pequeños, pero tienen unas características y sin embargo tienen menos competencia intelectual. Eso no los priva de derechos, les otorgamos derechos, ¿no? Es un ejemplo de clase que lo hago para provocar habitualmente, pero veo que a estas horas tampoco provoca mucho. Pero bueno, bueno, pues... Y sin embargo les otorgamos derechos. Pero nadie se atrevería a publicar resultados de eso, ¿no? Ahora mismo lo que está sucediendo, y a mí me parece bastante inquietante no vamos a discutir, ya nos hemos metido unos cuantos fregados, pero lo que está sucediendo con la idea de que no hay 2 sexos, sino un continuum, ¿no? Bueno, es una tesis que contraviene resultados relativamente consolidados de la biología, vamos, consolidados, que son perfectamente visibles cuando uno ve cualquier documental de la 2, ¿no? Hay un león y una leona y tienen características fisiológicas diferentes, ¿eh? Y bueno, eso es un conocimiento. Y después ya volveré sobre Stilwell. Pues bueno, cualquiera que sostenga eso, hace poco, según parece, en algún Instituto de Madrid echaron a un profesor de biología por sostener algo que, bueno, no es incompatible con suficiente evidencia. Se podría discutir. En realidad, la idea de continuum como tal no tiene sentido, ¿no? Porque eso querría decir que cada uno de nosotros es continuo, no que existen diversos comportamientos sexuales. Es decir, no es que... pero bueno, no vamos a discutir eso. De pronto, esas tesis se silencian. Y quienes marcan la pauta son esas disciplinas tradicionalmente humanísticas, ¿no? Eso ha creado un ámbito, un territorio de inseguridad. ¿Qué es lo que pasa entonces con ese segmento de los intelectuales, que son los que damos en llamar convencionalmente intelectuales? Que precisamente porque sus mecanismos de reconocimiento y valoración no son tan inequívocos como son en el ámbito de las disciplinas consolidadas, porque no nos engañemos, no es que unos amen genuinamente la verdad y los otros no. Los científicos, voy a utilizar la formulación convencional, de la naturaleza, los físicos, los biólogos moleculares, no es que ellos amen la verdad, es que cada uno de ellos ama sus teorías, pero, de hecho, está estudiado suficientemente, somos cerriles a la hora de defender nuestras teorías, pero amamos la verdad a la hora de machacar a los demás. Y entonces el fuego cruzado de la crítica de unos a otros acaba produciendo un resultado interesante, que es el conocimiento científico, ¿no? Es un diseño institucional interesante, muy interesante, que consiste en que unos individuos, que es una comunidad de científicos, en donde operan una serie de reglas más o menos sistematizadas por un sociólogo de la ciencia clásica, lo que llama Merton, que lo llamaba una especie de sociedad comunista, en donde
hay que hacer los argumentos públicos. Tú no puedes decir, tengo una teoría, pero no os la cuento. No, es una teoría para que valga y para que sea valorada por tus pares, has de hacerla pública, ¿no? Ha de ser. No vale a pena el argumento de autoridad. El sistema de ingreso es uno, es decir, es una comunidad sociológicamente compuesta, se valoran los individuos de juicios competentes, apela a unas reglas metodológicas, consistencia con el conocimiento, tal y cual, y a través de unos sistemas públicos de valoración se producen resultados científicos. El resultado es la verdad, aunque cada uno de ellos no esté interesado en la verdad, pero está obligado a jugar al juego de la verdad. Por tanto, no depende de la buena o mala voluntad. Esto es como el jugador de ajedrez, ¿no? El jugador de ajedrez a lo mejor juega al ajedrez porque quiere viajar por el mundo, porque quiere ligar, porque quiere hacerse rico, por lo que sea. Pero no puede coger la ficha y lanzarse, o la pieza y lanzarse al cráneo de... Eso no es una regla. Él tiene que jugar con las reglas convencionales, que se mueve el caballo de esta manera, la torre de la otra, y eso es el que permite ganar o no. Entonces las reglas están ahí y te obligan a jugar el juego de la verdad, aunque tú no quieras. Si quieren, con la versión idealizada del mercado sería otro, ¿no? El panadero no te quiere dar el mejor pan, no es que te ame, pero como sabe que el juego de la competencia le obliga a que tú hagas el mejor pan, porque si no te va a ser el otro, tú acabas haciendo el mejor pan. Las comunidades serias, académicamente, resuelven eso mediante sus procedimientos. En las tradiciones humanísticas, porque la tradición nos sirve ya, porque esa es parte de la tesis del libro, ¿no? Porque eso ha desaparecido, porque no hay unas reglas compartidas, porque como decía el poema de Brecht, o un poema de Machado, ya que estamos aquí, no se calibra como se calibra el de Lorca o el de Lezama Lima, por decir a otros que son más pirotécnicos. No tenemos unas reglas compartidas como para decir que... Entonces, ese tipo de circunstancias producen que la seguridad de cada uno acerca de lo que hace es mucho menor. Y eso lo hace mucho más pendiente de lo que diga el medio. Lo que diga el medio, los mecanismos de reconocimiento son muy sencillos. O es la tribu, y eso los poetas lo conocen muy bien, por eso se montan las generaciones, la generación del 27, todas estas, bueno, y no hablemos ya de las generaciones poéticas ulteriores, ¿no? Los del 50, los novísimos, los de la Berza, bueno, eso fue una calificación retrospectiva, son generaciones que en realidad lo que están haciendo es puro lobismo. Esto habría algún economista que tuviera inquietudes poéticas debería estudiarlo, porque son mecanismos de incentivos para que yo me reconozca, porque lo que hago es que los de mi tribu y yo mutuamente nos decimos que todos somos muy brillantes y como uno no puede decir que mi interlocutor es idiota, pero que yo aprecio su juicio sobre mí, pues tengo que decir de él que el tío es inteligente. Entonces las pequeñas tribus se van reproduciendo ahí. O bien lo haces eso, o bien te crees que eres un dios, la arrogancia olímpica, que no es impropia en determinada, e insoportable psicológicamente, de muchos vanidosos que se encuentran en esos terrenos de las disciplinas que parecen que, bueno, que la humanidad debe tocar el tambor a su paso, que, bueno, porque ese es otro mecanismo de retribución, o bien el público en general, que es el que me tiene que reconocer mis valoraciones. Claro, esos mecanismos los hacen muy, muy inseguros, muy deudores de circunstancias absolutamente mediáticas y, por tanto, muy venales. Y ahí es donde aparece el problema de las redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado con las redes sociales? Y esto ya es más conjetural, que todos esos efectos de vanidad vía seguidores, de tribus, yo estoy continuamente retuiteándome, yo no tengo Twitter, entonces aquí hablo como un marciano, pero bueno, sé cómo funciona más o menos, ¿no? O sea, entonces, pues con ese segmento de población nos estamos mutuamente jaleando, hace que los personajes estén absolutamente vendidos y entregados a la versión más fanatizada de ellos mismos, ¿no? Y eso produce verdaderas... y esto lo conozco más, la literatura empírica, dicen que no hay cámaras de eco, que no es que se pase una cosa y eso empieza... Pero sí que hay tramas, y tramas en donde, bueno, por lo que parece estudiado, pues la gente que son verdaderos grupos de amigos que están moviéndose en esas tramas. Y en donde además el sistema no es el sistema de la criba de argumentos, como decía antes, sino el jaleo, o el jalearse mutuamente, o la ofensa mutuamente. Recordad lo que decía antes. No se discuten tesis, porque el tuit no contempla argumentos, ¿no? Tiene que desarrollarlo según parece un hilván más o menos largo, sino que es un sistema en donde se impone más la emoción, la consideración de decir, oye, bueno, pues esto es, la ofensa, lo que llamaba antes los procedimientos, la emoción, más, no sustantivos, no acerca de las teorías, sino de cómo valoramos las teorías. Y eso acaba produciendo esas situaciones. De hecho, lo podría ejemplificar con lo sucedido hace no tanto. Miren, yo si tuviera que recomendar el libro más importante del año pasado, de hace 2 años,
Es el libro más importante. Hay muchos ensayos, pasa lo mismo que decía antes, que hay diversos géneros. Pero hay un ensayo de Pablo de Lora, que más con los debates contemporáneos, de un buen amigo mío, pero no sería lo de antes que decía, que siempre consideramos que nuestros amigos son listos, ¿no? Que es lo sexual es político y jurídico. Si ustedes quieren desentrañar los argumentos de esa bendita trama de estos debates que estamos teniendo ahora acerca de sexo, género, aprenderán mucho y los argumentos están bien expuestos. Pues bien, cuando Pablo, que es una cabeza noble y bien amueblada, va a exponer sus argumentos en la Pompeu, en uno de los departamentos más importantes, hay 3 o 4 departamentos en España buenos en filosofía del derecho, y ese es uno de ellos, está en Alicante, está en Madrid, están en León, me parece, y está en la Autónoma de Madrid, perdón, y en Valencia, de la Pompeu, que es uno de los punteros, pues le montan un pollo, pero se lo montan sus colegas, le impiden hablar. Y eso está sucediendo en la academia. En la academia se están acallando a la gente con opiniones que se juzgan, que ofenden en algún sentido a alguna minoría, que por supuesto es ella misma quien dice que se hace la ofendida, ¿no? Y claro, como yo me ofendo, pues entonces tú te callas porque cualquier argumento que invoques, y en hecho el ejercicio de la razón. Y lo inquietante de todo esto es que, y con eso termino, es que eso acaba actuando como correa, como efecto de amplificación socialmente y nos lleva a situaciones verdaderamente trastornadas. Mire, hay algo que se ha olvidado pronto. Yo cuando me dicen que el nacionalismo es imbatible, porque ya he tenido discusiones completamente grotescas en los últimos tiempos, cuando dicen, bueno, es que hay 1 millón de personas, 2 millones, y entonces eso hay que tomarlo como un dato, ¿no? Entonces, eso ya es un dato y esas preferencias no son discutibles, ¿no? Yo siempre recuerdo un pequeño ejemplo, digo, mire, en 1960 y tantos, cuando el gobernador Wallace impedía a las muchachas negras entrar a la Universidad de Alabama, creo que era, ¿no? Estaba respaldado por el 96% de la población de su estado, de sus votantes, es decir, muchísimos más que catalanes supuestamente apoyarían la independencia. ¿Y qué hizo Kennedy? Digo, no, ustedes están violando una ley aceptada constitucionalmente y ustedes tienen... No dijo que había que negociar, que esas preferencias son legítimas y aceptables, sino que sancionó, dijo que eso estaba mal, y lo primero que hay que hacer es que señalar es que las preferencias no se toman como dadas, ¿no? No se toman como dadas. Esa idea de las opiniones, es que, mire, nosotros hemos cambiado las pautas sexuales, nuestra generación, en 20 años, de un modo brutal. Y la hemos cambiado porque hemos reconocido que estaba mal. Y eso está en el cableado neuronal, eso está en el programa biológico. Y porque nos parecía mal, hemos corregido. Corregimos lo del tabaco, ¿no? Y ahora viene la otra parte del experimento, cuando me dicen que no se pueden cambiar las preferencias. ¿Quiere un caso verdaderamente aterrador de cambiar las preferencias? ¿Se acordarán ustedes de lo que sucedió con el autobús aquel de hazme oír o hazte oír? ¿No? El autobús aquel, que seguramente eran unos carcas y no sé quién lo promovía, pero lo que decía es que más o menos los niños tienen pito, e incluso la última formulación era muchos niños tienen pito y las niñas tienen vagina, ¿no? Pues eso, que el 100% de la población había ordenado su vida hasta el día anterior, había comprendido su cultura, su civilización, esa misma gente de un día para otro se mostró dispuesta a quemar a quienes sostenían lo que ellos habían sostenido hasta 10 minutos antes, simplemente porque alguien dice que no, que eso está mal, y se lo dice y sin más, con la suficiente cadencia de medios intelectuales, se produce pues un trastorno genuinamente colectivo de un día para otro. Me parece importante destacar esto, es decir, todos sosteníamos A y lo sosteníamos y además nos habíamos enrollado, habíamos ordenado nuestra vida. Quizá estábamos equivocados, ahora no entro en el trasfondo del asunto, que no creo que lo estuviéramos, pero vamos, con eso había interpretado su vida, se había levantado su mundo, todo su orden mental. Pues de un día para otro le dicen, eso que hasta ahora tú has estado pensando es una majadería, y no solo... y lo que hacen es ir contra esa gente y prohibirles que opinen lo que ellos mismos opinaban el día anterior.
mi moraleja, la parte optimista, es que, por supuesto, no nos tenemos que resignar frente a los nacionalistas, que es mucho más irracional, que obviamente, que todo esto, pero sí inquietar en esa otra parte, en donde, sin argumentos, opiniones que no te responden ningún aval, simplemente porque la tramoya de las redes, ante una academia que se acobarda, y en ese momento los intelectuales, al revés, se suben al carro y son los primeros, los intelectuales, digámoslo así, los comunistas del país, por resumirlo, los que van quedando, ¿no? Van con la tea y están dispuestos a quemar a gente que sostiene lo mismo que habían sostenido ellos mismos 10 minutos antes. Inquietante, ¿verdad? Pues frente a eso uno quisiera recuperar, y es la moraleja del libro este mío, del compromiso del creador, un trato de un afán de verdad, puesto que no tenemos mecanismos públicos para reconocer la distinción entre la calidad de un producto y otro, no está tan claro, son cosas más inciertas. Decir, bueno, pues tómate en serio, atrévete a dudar de ti mismo. Seguramente muchos de ustedes recordarán el poema If, ¿no?, de Kipling, tan conmovedor, ¿no?, esa idea de decir, no, duda tú también, aunque y no busques los aplausos gratuitamente. Yo creo que eso, y a esto voy a tratar de atarlo, y se me acaba de ocurrir, o sea, que espero que el argumento se acabe de coser. Hoy discutíamos en la mesa, discutíamos algo que yo he admirado del País Vasco, y es que, a diferencia de lo que sucedía en Cataluña, en el País Vasco, el afán de verdad de constitucionalistas, hoy hemos tenido una muestra de periodistas, pero bueno, ya es otra disciplina, de historiadores, se ha impuesto desde muy tempranamente. La victoria académica, la victoria intelectual estaba del lado de la gente de la razón y la ilustración, no la otra, no la contaminación social, pero no había respetabilidad enfrente, mientras que en Cataluña, por circunstancias que habría de desenganar, la situación es exactamente la contraria. Los historiadores que se han impuesto, los economistas que ahora se han puesto al servicio de Mas-Colell y han arrastrado a la firma de premios Nobel que ni sabían de quién estaban hablando, defendiendo a un individuo que seguramente, como diría, un supuesto delincuente, pero vamos, con bastante poco supuesto, ¿no? Y han arrastrado firmas y se han acobardado siempre tipos que en sus trabajos están defendiendo la importancia de instituciones independientes. Y en cambio, esa situación no se ha producido en el País Vasco, ¿no? Seguramente porque ahí, por circunstancias las que fueran, obligaban al cultivo de eso que yo llamo las virtudes morales, de tomarte en serio, de decir, esos son los datos y no quiero resistirme a la presión del grupo, a tener el coraje, a estar dispuesto a trabajar solitariamente, a no estar pendiente de la retribución, a rectificar ideas, que todos hemos rectificado, ¿no? En fin, pues esto es lo que yo esta tarde, tratando de ordenar algunas ideas dispersas que tienen que ver con mis trabajos en los últimos tiempos, quería contarles, ¿no? No sé si queda un poco a trasmano de las reflexiones que hemos escuchado durante el día, pero sinceramente es lo que a mí me preocupa, ¿no? Finalmente, por encima de la disputa política, lo que quiero es tomarme en serio, y creo que lo que no quita que uno sea muy de la coña, pero tomarse en serio en el oficio de pensar, que finalmente es el oficio de vivir, ¿no?, que decía aquel otro, que aquel sí que estaba en serio. Gracias. No te he entendido bien. Constitucional y a desmontar el mito de la historiografía nacionalista. Mientras que en Cataluña, al revés, buena parte, en el caso de la historiografía, hasta donde yo conozco, hay gente aquí que lo conoce mucho mejor que yo, buena parte de la crítica al nacionalismo lo ha hecho gente que estaba fuera de las academias, de la universidad, ¿no? Francotiradores, pero la universidad se ha puesto al servicio de proyectos. Los intelectuales en Cataluña han estado comprados, dicho muy resumidamente, ¿no?, y no se han resistido. El País, el periódico, reparen la trama de los que venían de bandera roja, esto ya es para Advanced,
de los más viejos, yo sabré de qué hablo, ¿no? Todos los que venían de bandera roja, ahí hay una tesis doctoral por hacer. Toda esa generación, su presencia a la hora de imponer el relato nacionalista, no solo en Cataluña, sino en España. Pero esto no lo he contado hoy, pero quizá merecería alguna meditación. Hoy la izquierda española ha comprado la descripción de España del nacionalismo, y en eso ha tenido mucho que ver una sección, un segmento de la intelectualidad catalana, mucha de ella procedente de bandera roja, que bueno, pues algunos sabrán de qué hablo, y los otros, si tengo que contar esa historia, no termino. Félix, por tu exposición. Sí, has dado una definición de intelectual que me ha gustado mucho, ¿no? Aquel académico, aquel especialista que opina sobre ámbitos en los que no está... ¿No se te oye muy bien o es que no...? A ver, ¿ahora? Que has dado una definición de intelectual muy interesante, que es aquel especialista que opina sobre ámbitos en los que no está especializado. Habitualmente esa opinión se vertía en artículos de opinión en los medios de comunicación de prensa, sobre todo, ¿no? En los periódicos. Es que te estoy intentando conjeturar qué es lo que estás diciendo. Oigo palabra opinión, pero estoy atando. Acércate, bueno, si te acercas, porque entonces te iré directamente. Y luego yo, si quieres, lo reproduzco, pero es que no te note. Sí. Vale, sí. Sí. Decía que me ha interesado mucho la definición que has hecho de intelectual. La definición que he hecho de intelectual, que le ha interesado mucho. ¿Ahora? Sí. Sí, eso, que era aquel especialista académico que opina de un ámbito en el que no está especializado. Tradicionalmente, desde el siglo XIX y hasta hoy en día, ¿no? La manera en que este intelectual tenía de opinar era mediante una tribuna en el periódico, ¿no? Un artículo de opinión, que es algo que siguen haciendo. Tú mismo eres un buen ejemplo de ello, ¿no? Pero claro, hoy en día tenemos más canales para opinar, ¿no? Redes sociales yo creo que es más importante, no lo único, pero también está ese. Entonces, el papel del intelectual en el siglo XXI, cuando las tribunas de opinión del periódico tienen un público, pero hay otros públicos que están en Twitter, o en YouTube, o en TikTok, o donde sea. Tú, por ejemplo, eres muy activo en Facebook, por suerte. ¿Crees que el intelectual tiene que estar en las redes sociales o en algunas redes sociales? ¿Y hasta qué punto tiene que exponerse a esas batallas culturales que algunas acaban bien? Claro, cada cosa yo creo que tiene sus reglas. O sea, voy a hablar aquí en primera persona, no por arrogancia, sino por provisionalidad. Son cosas que no les he dado unas cuantas vueltas, pero puedo contar mi modesta experiencia. Yo creo que primero, cuando yo escribo un artículo de prensa, te permite hacer muchas trampas, pero muchísimas. Y yo soy muy prudente, ¿eh? Quiero escribir un artículo por una cosa muy sencilla, y es que un artículo de prensa no es demostrativo. O sea, se sostiene en una cadena de plausibilidad, ¿no? Tú das un razonamiento, ustedes les habrá pasado, escuchan a un economista, dicen, joder, me ha convencido, escuchan a otro que dice exactamente lo contrario, y dice, pues también. ¿Por qué? Porque tú lo que estás montando es más bien una narración donde una cosa te lleva a la otra. Claro, ese hilo, cuando lo vas estirando, cada cosa tiene una cadena de probabilidad que cuanto más larga es la cadena, más improbable es el acontecimiento, pero te llevan desde esta botella hasta la Tercera Guerra Mundial a poco que estires el relato, ¿no? Eso los historiadores lo sabéis, porque saco de los hechos, yo saco esto, saco el otro y me monto la película que quiera. Eso requiere una cierta cautela, porque entre otras cosas en cada una de las secuencias hay supuestos y a veces no nos damos cuenta, pero prácticamente es lo que los filósofos llaman false science, ¿no? Nosotros tenemos unas ideas de ciencia intuitivas que están asentadas en nuestro cableado neuronal y que son completamente falsas. El sol no sale, porque la Tierra no está en el centro, ¿no? Pero vamos, hablamos, nos entendemos y vamos describiendo las cosas. Entonces yo en prensa procuro que casi todo esté en algún sentido avalado empíricamente. No me basta que a ti te suene o te parezca, porque eso hay que... Y entonces tratas de ser prudente. En Facebook yo soy un majadero. Allí arriba pone, no me idealices que te rajo, pero es que allí es mi laboratorio. O sea, yo lanzo las ideas, muchas cosas, por supuesto yo no leo todo lo que cuelgo, pero hay gente muy buena, porque ahí también se produce un fenómeno de convergencia de gente que como ven cosas interesantes, esto es como las lenguas, gracias a Dios. Las lenguas que tienen más éxito convocan a más gente, eso llega a más gente y poco se van apuntando.
Pues a mí me ha pasado en Facebook que ha habido una serie de, bueno, pues porque cuelgo artículos académicos y tal, y tengo un público más o menos dispar, públicos, coño, son amigos, ¿no? Algunos amigos cercanos y otros, pero otros amigos, pues a mí me ayudan a aprender y yo cuelgo cosas que literalmente no comparto, pero sé que, digo, no estoy atento a todos, porque tengo desde carlistas extravagantes, ¿no? Saludos, ¿no? hasta gente que, joder, que es muy buena, ¿no? Estadísticos, jóvenes economistas, y a mí me ayudan a medir, pero ahí es juego con otras reglas, ¿no? Es una especie de lanzar a lo bruto, brainstorming, ¿no? Entonces, y aquí vamos a discutir. Cada cosa tiene sus reglas y a mí eso sí que me sirve. Ahora, también es verdad que bueno, uno ha visto crecer el nacionalismo y hay verdaderas cajas de propaganda. Mi Facebook en este sentido es muy singular, pero sí que te permite el fuego cruzado. Luego yo no creo que el articulista de opinión, esta especie ¿de qué se habla? Que tengo una opinión, ¿no? Que se sienten obligados, porque a mí me impresiona. Y hay gente con talento. Hay 2 o 3 columnistas en España impresionantes. De columna diario, yo te podría citar alguno. Como no quiero omitir a otros, te diría, pero hay gente muy buena que opina con criterio y que procura informarse. Pero claro, el columnista que a chorro abierto, pues los profetas de la radio por la mañana, con una excepción, que no voy a nombrar, ¿no? Que bueno, pues que opinan de lo que les suelten, ¿no? Yo escuché el día que les dieron el premio Nobel a Nash, de la teoría de juegos, y bueno, yo escuchaba por la noche, venía a jugar a fútbol, yo jugaba a fútbol 3 veces a la semana, si alguno se quiere apuntar, y joder, decía, no, es que esto de la teoría de juegos están diciendo verdaderas chorradas, pero porque tenían que opinar porque acababa de salir hacía 5 minutos, ¿no? Le han dado a uno que juega y tal, ¿no? Y es una teoría matemática, esta es la teoría de juegos, ¿no? Pero bueno, es verdad, o sea, que cada cosa tiene sus reglas y no podemos pretender aspirar a aplicar unas a otras, ¿no? Eso, mira, una persona que yo aprecio mucho y que por las caras que reconozco aquí muchos de ustedes apreciarán, o sea, a mí Zapatero me parecía un bluff, pero cuando a veces, pues, mi amigo y apreciado Santi González hizo una tarea de disección de algunos de los discursos, dije, hombre, es que cuando Zapatero se ponía poeta, pues no le vas a medir como mides un discurso acá, empírico, ¿no? Es que eso también lo hacía Obama, es que el político tiene unas concesiones retóricas propias del género, y ese género se mide con unas reglas que no son las mismas que cuando tú estás midiendo un ensayo, porque si hago yo ese truco, nadie se aguanta, ¿no? Incluso cuando damos clase, antes han hablado ustedes de la experiencia en el País Vasco, y dicen, modifica uno sus, perdonen que ahora quería haber terciado entonces, pero no, bueno, pero ¿modifica uno el plan de estudios o tal? No, pero sí modificamos algo, y es que cualquier parte de la docencia, la clase, ni siquiera la universal es demostrativa, tiene un componente de seducción, de atraer, de hacer complicidad, y eso tienes que saber con quién estás jugando, y eso es evidente que uno tiene que ser a veces como el judío bueno, que dicen, hostia, y a mis alumnos dicen, hostia, es que este tío sabe un huevo de Marx. Y yo tengo que hacer una demostración de que soy un huevo de Marx, porque de ese modo dicen, hombre, pues a lo mejor se caen del guindo. Y yo cada año desasno a varios, que eso tiene su mérito. Perdón por esta parte. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Quién es? Es que no veo la... Ah, sí, vale. Perdón, no te veía. Ahora. Sí, bueno, no sé si se oye, sí, ¿no? Bueno, quería comentar, me ha gustado mucho, me ha interesado mucho, pero me queda un poco en el aire, digamos, hay un punto que me gustaría discrepar, en el sentido de que, de algún modo, aunque has citado a Snow, has empezado diciendo que las ciencias naturales, las ciencias sociales, no están tan alejadas como se puede pensar. Sin embargo, a partir de tu intervención ha podido quedar en el aire, yo creo que para algunos oyentes, la idea de que hay unas ciencias serias, que, digamos, disponen de unas reglas y unos procedimientos impolutos, y hay unas humanidades, y en particular la historia, que, digamos, es como más frívola y que permite casi cualquier juego de manos, ¿no? Ya sé que estoy caricaturizando, obviamente, lo que has dicho, tú no has dicho eso, pero sí me gustaría insistir en que en realidad también un componente de retórico muy importante, tú también lo has dicho en algún momento, ¿no? Es decir, por ejemplo, es otro tema, digamos, no es lo mismo que acabo de decir, pero tiene algo que ver con este asunto.
De algún modo, tu crítica muy justa a toda esta teoría de contextos se puede interpretar en tu explicación como una especie de oscurantismo antiilustrado, ¿no? Es decir, la ilustración sería, digamos, el régimen moderno de legitimidad epistémica, y en cambio hay las religiones, digamos, formas acientíficas que pretenden pasarse por... Sin embargo, y has citado el caso de Sokal y todo este tipo de imposturas intelectuales, ¿no? Sin embargo, yo creo que también es cierto, también se puede ver de otra manera. Es decir, se puede ver precisamente la decisión que una persona en un momento determinado decide que es mujer, por ejemplo, como un abuso del principio de autodeterminación y de una especie de voluntad omnímoda, hiperracionalista, hiperindividualista, es decir, como un prometeísmo moderno, como un Bacon llevado al extremo y convertido en Frankenstein. Es decir, que cabe la posibilidad de interpretar todos estos fenómenos precisamente como un abuso del racionalismo. ¿Entiendes lo que te estoy planteando? Bueno, me gustaría que hicieras una pequeña reflexión sobre eso, porque si no, me parece que queda demasiado en el aire una historia de ciencia segura y seria frente a narrativas, digamos, humanísticas, en las que te dan todo el tiempo gato por liebre. Es una caricatura, sí, pero me gustaría que matizases eso. Bueno, claro, yo he ido salpicando mi charla seguramente indebidamente, con otras líneas de reflexión mía, que no tiene que ver tanto con la política como con la teoría de la ciencia, con la filosofía de la ciencia y reflexión sobre fundamentos de ciencias sociales. Y eso me lleva a que no acabe nunca de rematar alguno de los argumentos. Dos consideraciones, ¿no? Me cuesta ver, o sea, cuando, por ejemplo, la idea de la autoidentificación de género, es decir, me parece una variante de algo que me parece que sería, la tesis general es: yo soy lo que siento, y lo que siento es el tribunal último, no vale la objetividad, no hay ninguna consideración objetiva respecto a cómo son las cosas, sino que mis sentimientos son finalmente el juicio último acerca de lo que son las cosas, ¿no? Ese es el sentido en el cual yo creo que eso es un abandono de la idea de objetividad, ¿no? Lo puedo argumentar en el siguiente sentido, ¿no? Y no es una declaración de principios. Nosotros conocemos, por solvente teoría psicológica, que hay preferencias adaptativas, que las mujeres de la India están contentas con su situación objetiva de opresión, precisamente porque cuando uno no puede cambiar el mundo, cambia su propia descripción sobre el mundo, porque te tienes que sobrevivir psicológicamente, un mecanismo de racionalización característico, ¿no? Entonces, eso es conocimiento objetivo, porque hay una teoría solvente. También conocemos teorías de las disonancias cognitivas, una serie de teorías psicológicas que nos muestran que no podemos tomar los sentimientos o la creencia acerca de la idea de autoidentificación de género, aparte de que conceptualmente colapsa, porque uno ha de tener la idea, yo soy un hombre que se siente mujer, por tanto el concepto de mujer ha de estar definido previamente, y el de hombre, si no, la misma definición, necesitas algo previamente. De mi modo, cuando dices triángulo es un polígono de 3 lados, necesitas haber definido antes polígono y lados, ¿no? Y así vas jerarquizándote conceptualmente. Entonces, yo no sé si eso es un exceso en ese sentido digo que sería poco compatible con un afán de objetividad. No quiero ahora comprometer la ilustración, como sabéis tú mejor que yo, pues es una idea muy compleja y tal. Mi visión es tópica, un poco a la Pinker, ¿no? Es decir, entendámonos, mi compromiso es un compromiso con esa tradición racionalista. Podríamos criticar la ciencia desde la razón. Yo creo que hay razones para decir, porque finalmente el conocimiento no está justificado por algo. La ciencia no justifica cualquier cosa. Por ejemplo, en nombre de la ciencia no podemos hacer experimentos con seres humanos, ¿no? Podemos incluso anticipar los peligros potenciales, como se puede haber sucedido con el virus. Eso algunos de nosotros llevábamos diciendo hace 200 años, no, hace 10 años o 15, los peligros de que en un laboratorio se le escape un virus que con el genoma modificado acabe con la especie, ¿no? Esas cosas son peligros potenciales y a lo mejor hay que detener la investigación en ciencia básica en aras precisamente de sus potenciales riesgos. Pero eso no es una crítica irracionalista, es una crítica sobre la idea de razón. Y luego mi crítica a las ciencias sociales quizás es porque
porque no soporto al ministro de universidades. Es que un tipo que es capaz de decirte que las notas jerarquizan es idiota o es un ignorante, porque las notas no es que jerarquicen, las notas es una función métrica que asigna una propiedad a un número, es como la balanza, ¿no? Una balanza me mide una propiedad, yo peso 80 kilos, y eso es una manera, como un número de adjetivos es limitado, y dice gordo, barrigón y hinchado. No, pues eso son 4 o 5. En cambio, tenemos una escala continua que puedo decir 70, 71 kilos, 72 gramos, y eso es como infinitos adjetivos. Precisamente lo que conseguimos cuando introducimos una función métrica es medir una propiedad. Eso no es ningún clasismo, es simplemente medir el talento, que quizás lo que estaban... Luego ya sí que habrá valoración y consideraciones sociológicas y políticas si al tipo que ha obtenido un 10 le otorgamos más premio social o le decimos... Eso ya podemos estar de acuerdo o no. Vamos a decir, bueno, pues el tipo que ha sacado un 10, pues a lo mejor ahora llega a un trabajo, lo vamos a admitir. Eso sí es político. Pero yo cuando le pongo una nota al alumno, es como si me dijera, él no tiene, si la hiciera, no tiene sentido decir que una nota es injusta. Puede decir que no ha medido bien, pero del mismo modo que tú no le dices a tu balanza cuando te dice, pesas 95 kilos, dices, eres injusta, porque la balanza está midiendo una propiedad, ¿no? Entonces, ahí revela tal grado de ignorancia acerca de lo que es la introducción de números, de matemáticas, de funciones métricas, que bueno, solo digo, al fin y al cabo decía que Machado había nacido aquí al lado, ¿no? Pues ¿qué podíamos esperar, no? Pero bueno, a mí eso me parece, y eso en ciencias sociales se da, porque ese señor viene de una universidad de élite de Estados Unidos, de Berkeley, ¿no? Claro que había leído Althusser, y uno no se recupera de esas cosas, ¿no? De joven. Sí, bueno, es un comentario Hola. Es un comentario que no tiene mucha importancia al calor de lo que has dicho sobre intelectuales procedentes de bandera roja. Sabía que te interesaría. Bueno, recuerdo 3, en principio, que tengo seguro que eran Jordi Borgia, Alfonso Carlos Comín y Jordi Soletura. Mírate la nómina del País: Xavier Vidal-Fol, Ramoneda, Lluís Bassets... Josep Ramoneda, cierto. Sí. Pues ninguno se ha quedado en el paro. Entonces, en ese sentido, coincido contigo en que Basset, Vidal-Fol, ¿no? Vidal-Fol, sí, Milagro Pérez Oliva... Ramoneda, bien. Pero mi duda... han muerto Jordi Soletura por las posiciones que mantenía en su momento. No, Soletura es otra cosa. Y quizás Alfonso Carlos Comín, aunque sé que, que su hijo y su mujer, a la que también he conocido personalmente, son muy nacionalistas, ciertamente, pero Alfonso Carlos Comín... Su hermana no, la hermana de Toni no, la hermana de Toni no. Totalmente de acuerdo, en definitiva... que creo pero es que esto no se llevan los genes, salvan, hay un gen de bandera roja. Eso es, que se salvan algunos intelectuales que eran realmente interesantes en su reflexión política y en su autoridad moral. Yo no sé si retrospectivamente todos los que nos parecían, Soletura sin duda nos parecían interesantes, lo eran. O sea, mi tesis, bueno, estas cosas como luego se graban y salen por ahí, pero en fin, ya peor que más hundido que estoy. Yo creo que la tesis fuerte, conjetura, es que el nacionalismo catalán ha impuesto 2 tesis básicas a la izquierda española a través de ese segmento social y hoy forman parte de nuestro relato político compartido. Ya no te diría ni siquiera la izquierda. La primera es que la guerra civil es una guerra de España contra el País Vasco y Cataluña, que es obviamente falsa. La represión mayor, en fin, lo sabéis mejor que yo, se produce en Extremadura, en Andalucía, hasta en Salamanca o Burgos, por ahí, ¿no? Y al revés, cuando hay una cosa que se olvida, cuando Maragall escribe sus memorias, esto algunos de ustedes lo sabrán, Maragall dicta sus memorias, y entonces introduce en un capítulo, no hace tanto, esto era unos 8 o 10 años, en un capítulo cuenta que cuando llegó Franco su familia aplaudía con las orejas, naturalmente, porque los del pistolón se habían señoreado las calles y ellos formaban parte de los ricos. Bien, esto, cuando se va a editar el libro, hay 10.000 ejemplares impresos, se reúne el hermano gángster de la familia, Ernest Barada, e intimida no con acciones legales, sino que intimida a los editores
y retiran 10.000 ejemplares en plena democracia, eso hace 2 días, de la circulación. Y el libro se edita sin un cuadernillo. Al día siguiente los veías a los dos en un acto de memoria democrática. Bueno, ese es el primer axioma. Y el segundo es que la guerra, el franquismo se hizo contra Cataluña. Cuando el franquismo, vamos a ver, se hizo, la idea de la prohibición de hablar, vamos a ver, la situación del catalán en la escolarización no es distinta a la que era en Francia o en cualquier país centralista. Desde los años 50 tienes premios literarios en cualquier lugar, que no podías publicar a Marx ni en braille, ni en catalán, ni en arameo. Pero ese era otro problema sustantivo, no hay una persecución excepcional, ¿no? Y entonces esos 2 principios, según el cual, si tenemos que desentrañar esto, es que España está en deuda con Cataluña y por detrás de las manifestaciones patológicas, trastornadas, exageradas, hay una causa justa. Y precisamente por eso es lo que tenemos que reparar. Entonces, por eso se explica lo que ha pasado en el relato del País Vasco, diciendo, es que en el fondo esto es la explicación, es una manifestación torpe, bárbara, pero de una justicia y tenemos que compensarlo. Y obviamente no hay ni explotación económica, obvio, qué coño, qué barbaridad, ni discriminación cultural. Es que la discriminación cultural, hay cosas, lo sabéis mejor que yo, pero es que esto es claro. El Premio Nacional de Ensayo, en España, se ha dado un libro en euskera que nadie del tribunal era capaz de leer. Les dieron un resumen en 10 páginas. Y dice, esto es como aquello de Woody Allen, que dice, yo he leído Guerra y Paz en un curso de lectura rápida. Dice, ¿qué? Mi padre de Rusia. Pues gente muy digna y muy noble, algunos amigos míos, solamente una persona que estaba en el tribunal estaba en condiciones de leer eso, los demás les pasan un resumen y le dan un premio nacional de ensayo. Ese afán de reconocer, basta con ver los premios nacionales. Si les aplicáramos la tasa de descuentos de su calidad objetiva, veríamos, pero hay un afán de decir, no, mire, venga, va, que ve que usted no, incluso, no sé, yo soy un lector de poesía, ¿no? Pero cuando Margarit fueron a dárselo hace poco, antes de morir, Margarit tiene una poesía apreciable, y tal. Pero Margarit, precisamente, 2 días, cuando llegó el momento, él salió a la plaza del Ayuntamiento de Barcelona, creo que fue con el premio La Merced, e hizo un discurso independentista. Y luego, pues cuando, un poco de temple, ¿no? Y eso no lleva a España a negarlo, ¿no? Al revés, los premios nacionales parece que van. Mira, mi contra Cromañón, el primer libro, estuvo como finalista para el Premio Nacional de Ensayo, que no lo merecía, ¿eh? No sé quién salió porque no creo que no lo merecía, realmente, no me pongo estupendo. Pero ya me dijeron, no va a salir, ¿por qué? Porque el jurado está compuesto por comunidades autónomas. ¿Pero qué marcianada es esta? Es como si dijeran, los rubios, los morenos, los miopes. Dice, hombre, imaginen, debería estar por especialistas en distintas ciencias sociales, pero no por comunidades autónomas. Por comunidades autónomas, ¿qué quiere decir las comunidades autónomas importantes, ¿no? Las culturas. ¿Pero qué locura es esa? Pues bueno, eso quiere decir la segunda parte, que ni ha habido injusticia económica, ni ha habido falta de reconocimiento. Y esos 2 axiomas se han impregnado. Y ahí, en ese papel, la izquierda lo compró porque la élite intelectual del Partido Comunista de España durante mucho tiempo venía de Cataluña. Y esos fueron lo que han acabado siendo toda la vida, ¿no? Y en ese es el papel que a mí. Todo esto es conjetural, aquí hay historiadores y tendrías que animar, que la gente se ponga. Yo son juicios de conversación y no le otorgo más solvencia que esa. Que decir, yo creo que hay indicios razonables para explorar, y claro, esto no tiene una capacidad de demostrarse como un teorema, pero hay indicios para pensar, bastaría conseguir cuál es el papel que han jugado, las tesis que defendieron y las tesis cómo impregnaron la cultura política española, ¿no? Y ese es el drama en el que creo que nos encuentra buena parte de este país, que cree que cuando el presidente de gobierno dice que no somos vengativos, es que está sobre ese trasfondo, se entiende sobre eso, en la hipótesis más digna para él, claro. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nos vamos a cenar. Estupendo, muchísimas gracias.